Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hacer el tema de funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Para ello vamos a considerar el triángulo rectángulo. Esto representa un triángulo rectángulo PQR. Si está escrito en este orden, quiere decir que esta letra que corresponde al medio corresponde al ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acá en mi gráfico, acá tenemos el ángulo de 90 grados que corresponde precisamente a esta letra. O de lo contrario tendrían que aclararme, por ejemplo, decirme P es el ángulo que mide 90 grados. Si no me hacen esa aclaración, entonces le corresponde a este el ángulo de 90. Fíjense, acá tenemos para los vértices, está designada las letras mayúsculas, P, Q, R. Y los lados, respectivamente, miden las letras minúsculas. Por ejemplo, el opuesto a este vértice es este, que va a medir, que va a tener una longitud de P minúscula. Este otro lado es el opuesto a este vértice, por lo tanto, su longitud es R minúscula. Y el opuesto a este Q, acá tenemos Q minúscula. Si este es un triángulo rectángulo, tengo un ángulo que mide 90 grados, entonces estos otros dos están obligados cada uno a medir menos de 90 grados. Por ejemplo, si a este ángulo le voy a llamar el ángulo alfa, entonces el otro va a ser el ángulo beta. Estos dos ángulos tienen una medida menor a 90 grados, por lo que se consideran ángulos agudos. Ahora, yo puedo definir las funciones trigonométricas ya sea con relación a este ángulo o a este otro. Por ejemplo, si defino con relación a este ángulo, primero tengo que definir en un triángulo rectángulo, estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos y esta distancia, que es la más larga, recibe el nombre de hipotenusa. Si voy a considerar a este ángulo, para este lado que está opuesto a ese ángulo se llama cateto opuesto con relación a ese ángulo. Este cateto que está junto a ese ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. Y esta distancia recibe el nombre de hipotenusa, la distancia más larga. Ahora, ¿qué ocurre si yo voy a considerar a este ángulo beta? Para este lado opuesto recibe el nombre de cateto opuesto y este cateto que está junto a ese ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, voy a empezar definiendo primero las funciones trigonométricas con relación a este ángulo alfa. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Por ejemplo, seno del ángulo alfa. ¿Cómo se define? En este caso se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá podemos definir cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno. Coseno de alfa, coseno para este ángulo es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos a la función tangente, que prácticamente ya estamos simbolizando. La tangente es cateto opuesto, en este caso va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. La función cotangente se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Acá tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos la función secante del ángulo, es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último tenemos cosecante del ángulo alfa, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero ahora, ¿a qué es igual el cateto opuesto? De acuerdo a los valores que tenemos, el cateto opuesto a alfa mide P sobre la hipotenusa que es Q. En este caso, el cateto adyacente, que es R, sobre la hipotenusa también, que es Q. Tenemos para la función tangente
es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, P sobre R. Tenemos la función cotangente. La cotangente es cateto adyacente sobre opuesto, es decir, R sobre P. Luego tenemos la función secante, que es hipotenusa sobre adyacente. En este caso tenemos Q sobre R. Y por último tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, Q sobre P. Pero no solamente esas son las funciones trigonométricas correspondientes al ángulo alfa. Hemos definido con relación al ángulo alfa, ahora podemos definir las funciones trigonométricas con relación al ángulo beta. Podemos definir, por ejemplo, seno del ángulo, en este caso ya para el ángulo beta, vamos a tener, si estoy considerando este ángulo agudo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tenemos las definiciones. Cateto opuesto para beta es R y la hipotenusa es Q. Entonces tenemos R sobre Q. Tenemos coseno del ángulo alfa, va a ser igual a cateto adyacente, perdón, estamos hablando del ángulo beta. Para este ángulo, coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso mide P sobre Q. Tenemos tangente del ángulo beta, que va a ser igual a, estoy tomando en cuenta este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, R sobre P. Tenemos a la función cotangente del ángulo beta, que va a ser igual a cateto adyacente sobre opuesto, es decir, P sobre R. Tenemos a la función secante del ángulo beta, que es hipotenusa sobre adyacente, Q sobre P. Tenemos a la función cosecante del ángulo beta, que es hipotenusa sobre opuesto, es decir, Q sobre R. A ver, ¿qué cosas podemos observar acá nosotros? Si ustedes se fijan, acá tenemos a estas dos funciones. ¿Cómo serán? Acá tenemos tangente de alfa es P sobre R y cotangente de alfa es R sobre P. En este caso se dice que son opuestos. Estas otras lo mismo y estas también. En ese caso se dicen funciones inversas. Es decir, ¿qué relación yo puedo sacar de esto? Que la función seno, por ejemplo, seno de alfa es inversa de la función cosecante, porque acá tenemos P sobre Q y acá tenemos Q sobre P. Por lo tanto, seno de alfa puedo escribir como 1 sobre cosecante de alfa. Podemos escribir, por ejemplo, coseno de alfa. Acá tenemos coseno de alfa, que resulta ser la inversa de la secante. Podemos escribir como 1 sobre secante de alfa. Tenemos a la función tangente de alfa, que podemos escribir como 1 sobre cotangente de alfa. De la misma forma, podemos escribir cotangente de alfa como 1 sobre tangente de alfa. Y así la secante también podemos escribir como 1 sobre coseno y las otras funciones, y cosecante también puedo escribir como 1 sobre seno. Con estas funciones, si yo voy a relacionar, por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, acá tenemos coseno de alfa es R sobre Q y seno de beta es R sobre Q. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? Es decir, que coseno de alfa es igual a seno de beta. ¿Y cómo son alfa y beta? Si ustedes observan, en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Si este es 90, están obligados estos dos a sumar 90 grados. Beta o alfa más beta es igual a 90 grados. Son ángulos complementarios. Lamentablemente no tengo más espacio. Simplemente acá voy a hacer una pequeña relación sobre eso. Fíjense, de acá yo puedo despejar alfa, que va a ser igual a 90 menos beta,
o beta puede ser igual a 90 menos alfa. Depende de qué es lo que me pidan en el transcurso de los ejercicios. Como acá, por ejemplo, me están indicando coseno de alfa es igual a seno de beta, puedo escribir coseno de alfa es igual a seno de beta, que había sido igual, es igual a 90 menos alfa. Fíjense, a estos se llaman ángulos complementarios. Se puede decir que coseno de alfa es igual a seno de su complemento, porque el complemento de alfa es beta, pero beta podemos escribir como 90 menos alfa. Podemos hacer esta relación con todas las funciones. Por ejemplo, tangente de alfa puedo escribir como en este caso, donde tenemos tangente. Tangente de alfa es exactamente igual a cotangente de beta. Y en lugar de escribir beta, puedo escribir directamente como cotangente de 90 menos alfa. Y esto podemos hacer con todas las funciones correspondientes. Pausa. Bien, acá nos vamos a plantear un ejemplo para aplicar las definiciones que hemos visto. Dice, en el triángulo rectángulo PQR, Q es igual a 5, R es igual a 4, hallar las funciones trigonométricas de P. Acá estoy partiendo de este triángulo rectángulo que tiene el vértice de 90 grados en Q, en esta letra del medio, porque no me dan ninguna otra aclaración. Entonces, voy a designar este lado por P, tiene una longitud de P, esta que es Q y esta R. Me están dando como dato que Q vale 5 y R vale 4. Este lado desconozco. Por tratarse de un triángulo rectángulo, mediante el teorema de Pitágoras, yo puedo ir calculando este lado. Pitágoras dice que el cuadrado, en este caso de la hipotenusa, que es Q al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso R al cuadrado más P al cuadrado. De acá yo despejo P al cuadrado va a ser igual a Q al cuadrado, en este caso 5 al cuadrado menos, este va a pasar con signo cambiado, menos 4 al cuadrado. De donde tenemos P al cuadrado es igual a 25 menos 16, P al cuadrado resulta ser igual a 9. Como solamente quiero el valor de P, puedo hallar la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Al sacar la raíz cuadrada, ustedes saben que salen dos valores, acá positivo y negativo. Sin embargo, en este caso, no necesitamos el signo negativo porque no estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Solamente voy a trabajar con el valor positivo, que va a ser 3. Si este valor que he obtenido entonces es 3, ya puedo definir las funciones trigonométricas con relación al ángulo que me están pidiendo. En este caso me piden con relación al ángulo P. Con relación a este ángulo me están pidiendo. En este caso, este es por si acaso P mayúscula, ¿no? Voy a trabajar con relación a este ángulo. Para este ángulo, fíjense, el que está al frente es el cateto opuesto. El cateto que está al lado es el adyacente y esta resulta ser la hipotenusa. Entonces definimos las 6 funciones trigonométricas. Acá tenemos seno del ángulo P. Así vamos a nombrar P mayúscula. O de lo contrario pueden darle también otro nombre. En este caso alfa si quieren manejar letras minúsculas. Voy a tener ángulo alfa. ¿Cómo se define seno del ángulo alfa? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 3/5. Tenemos coseno del ángulo alfa, va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos 4/5. Tengo tangente del ángulo alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, tenemos 3/4. Cotangente del ángulo alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre opuesto, es decir, 4/4.